Ya. Buenas tardes. Vamos a empezar una charla que me solicitaron que pudiéramos hacer acerca de la rol que puede tener la gastroenterología en endometriosis. Así que les voy a compartir la pantalla donde aparece la presentación y vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con compartir pantalla. Muy bien. Ya. Entonces vamos a empezar con cuál es el rol del gastroenterólogo en el tratamiento de la endometriosis. ¿Por qué es relevante la participación de un gastroenterólogo en el enfrentamiento integral de esta patología? Bueno, de hecho, en el grupo de la endometriosis de la clínica Indisa me invitaron a participar justamente porque había una serie de derivaciones personales hacia esta especialidad y de una u otra forma me pidieron que me integrara dado que había una cierta frecuencia y alta prevalencia de ciertas molestias en esta condición y por lo tanto me gustaría manifestarles cuál es a mi modo de ver la relevancia o nuestro rol como para ayudar a un mejor control y tratamiento de los síntomas digestivos dentro de la endometriosis. Bueno, básicamente existe una serie de superposición de síntomas entre la patología ginecológica y digestiva. ¿Cuál es, por ejemplo, el dolor abdominal crónico pélvico, distensión abdominal, trastornos defecatorios y mucha hipersensibilidad visceral? Vale decir, desde el punto de vista intestinal existe una mayor presencia de dolor o malestares en relación común tanto a la síndrome de intestino irritable y endometriosis. Y desde ese punto de vista es que muchas veces hay pacientes con síndrome de intestino irritable que no responden a tratamientos habituales y es porque padecen, por ejemplo, de la condición de endometriosis, y por el otro lado hay pacientes con endometriosis que muchas veces reciben excelentes tratamientos ginecológicos, a veces cirugías, tratamientos hormonales, y pese a todas estas condiciones no logran mejorar. Entonces, como vamos a ir desarrollando durante la presentación, la idea es que un gastroenterólogo sea capaz de poder pesquisar a tiempo un buen diagnóstico de endometriosis en una paciente con síndrome de intestino irritable y por otro lado, en aquellas pacientes que ya han sido diagnosticadas como endometriosis y no responden al tratamiento, poder ofrecer alternativas terapéuticas que mejoren el control de la enfermedad y que no se han logrado un tratamiento estándar ginecológico. Ahora, existe una convivencia entre el síndrome de intestino irritable y la endometriosis. De hecho, hay un artículo bien interesante en que la endometriosis coexiste con el síndrome de intestino irritable y esto es un estudio que es la segunda parte. Lo interesante es que fueron 5.000 pacientes en que la incidencia era casi 1 por 1.000 años de endometriosis que ellos diagnosticaban y había un 10% de los pacientes que tenían diagnóstico de endometriosis y habían sido tratados como síndrome de intestino irritable. Eso es lo que les mencionaba inicialmente, en que había una falla del tratamiento porque había una enfermedad no diagnosticada. El riesgo de que estos pacientes tuvieran endometriosis y síndrome de intestino irritable era un 3,5 de odds ratio. Y por otro lado, una vez que habían sido diagnosticadas de endometriosis y que no seguían respondiendo bien al tratamiento, había un riesgo también alto de que pudieran desarrollar el síndrome de intestino irritable post diagnóstico de endometriosis. Y en ambas condiciones, el tratamiento de síndrome de intestino irritable mejora sin duda la sintomatología de la endometriosis. Por eso que es importante tener en mente que la anticipación de gastroenterología en estas condiciones puede ser muy útil. Entonces, si vemos una tabla, cuáles son los síntomas de un trabajo que se dio a 350 personas que estaban yendo a una laparoscopía porque sospechaban endometriosis. Entonces, estos son todos los síntomas que pueden existir: dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico, dolor de espalda, dolor de pierna, dificultad o dolor cuando se evacúa, sangrado premenstrual, infertilidad. Y los síntomas digestivos eran diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, sangrado, hinchazón o solo hinchazón. Y estos son los síntomas presentes cuando se confirmaba la endometriosis, o sea, hay un porcentaje muy alto de síntomas digestivos como constipación y una de las cosas que más destacaba era la hinchazón. Y de hecho para nosotros,
cuando nos enfrentamos a condiciones de distensión abdominal que no responde a tratamientos habituales, uno debe sospechar que si es que no está diagnosticada la endometriosis, probablemente debemos plantearla. Ahora, en los pacientes que 76 personas que habían tenido el diagnóstico previo de síndrome de intestino irritable, estos son los síntomas presentes en todas las personas con síndrome de intestino irritable y estos son los síntomas en pacientes con endometriosis. Y si nos vamos a la parte fundamentalmente digestiva, podemos ver que en general los porcentajes más altos son la distensión abdominal, la hinchazón. 88 y 88, 88.2, 88.3. O sea, por lo tanto, estos son síntomas muy predominantes que se repite tanto en el síndrome de intestino irritable como en los síndromes de intestino irritable puro o en aquellos pacientes que se pudo diagnosticar endometriosis. Por otro lado, si seguimos con la presentación, cuando se hizo un estudio entre pacientes con endometriosis, un estudio de caso corte, entonces querían evaluar cómo eran las molestias digestivas en los pacientes que se les diagnosticaba endometriosis. Y comparado con los controles, cuando existía esta condición, tenían en general más dolor abdominal, más estreñimiento, más distensión, más gases y la sensación de que evacuaban incompletamente. Ahora, desafortunadamente, la ubicación de la endometriosis no tenía una asociación clara con los síntomas, excepto en aquellas personas que sí tenían un compromiso directamente del tubo digestivo. O sea, cuando la endometriosis compromete, por ejemplo, tabiques rectovaginales o alguna zona directa intestinal, en esos casos sí había más náuseas y vómitos. Y en aquellos casos en que se tuvieron que usar opioides para poder controlar los dolores, el dolor era mucho más intenso desde el punto de vista digestivo. Por otro lado, si nosotros vemos cuáles son las causas de dolores abdominales pélvicos, existen causas ginecológicas, existen causas urológicas, gastrointestinales, musculoesqueléticas, neurológicas, vasculares. Muchas veces cuando uno se enfrenta a condiciones en que consultan por dolor abdominal, es una enorme cantidad de circunstancias. Desde el punto de vista digestivo puro, nosotros en general los diagnósticos que tenemos que diferenciar son el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria, cánceres colorectales, enfermedad celíaca, hernia, y obviamente la endometriosis ha ido apareciendo como una condición que en líneas generales los gastroenterólogos previamente no la tenían extremadamente en la mente, pero uno cada vez más, especialmente cuando se va vinculando con grupos de este tipo de enfrentamiento de patología, la va pensando, la va diagnosticando, y obviamente la trata cuando ya está diagnosticada y se la deriva a un colega ginecológico. Bueno, existe una revisión bastante interesante en que se plantea la endometriosis y el síndrome de intestino irritable como un dilema para el ginecólogo y el gastroenterólogo. Porque obviamente, como les mencionaba, muchos pacientes con síndrome de intestino irritable no son diagnosticados como endometriosis, y por otro lado, el paciente, la persona con endometriosis, una vez tratada, a veces no responde y era porque tiene un síndrome de intestino irritable no diagnosticado. ¿Por qué coexisten tanto estas situaciones? Porque tienen algunos fenómenos comunes. Por ejemplo, tanto la endometriosis como el síndrome de intestino irritable pueden tener fenómenos inflamatorios y algunas sustancias que favorecen, por ejemplo, en el caso de la endometriosis, si ven algunas sustancias proinflamatorias que protegen alguna destrucción de células y promueve que se sigan produciendo y puedan seguir aumentando su expansión y crecimiento. Y por otro lado, el síndrome de intestino irritable, especialmente en aquellos casos en que hay un cuadro infeccioso y que gatilla una respuesta del tubo digestivo, este tubo digestivo queda como permanentemente inflamado y sigue reclutando sustancias que permiten favorecer inflamación, atraen algunos mediadores que producen dolor, y por eso que hay hipersensibilidad y también alteran la flora intestinal. Entonces, en común tienen esta condición de poder probablemente tener fenómenos inflamatorios, y por eso puede haber una coexistencia tan importante, ya sea previo o post diagnóstico de endometriosis.
Y esto es algo muy relevante cuando se hacen estudios de hipersensibilidad visceral. Nosotros vemos que estos son personas con endometriosis leve, control laparoscópico, endometriosis severa, síndrome de intestino irritable, y cuando se hace el estudio laparoscópico que por dolores abdominales, pero que fue normal, o sea, no encontraron ninguna patología. Entonces, tanto en la endometriosis leve, moderada y síndrome de intestino irritable, hay una condición a hipersensibilidad. Por tanto, existe una tendencia a que el dolor sea mucho más intenso. ¿Cómo podemos estudiar o qué estudios nosotros desde el punto de vista digestivo se piden como para poder aclarar cuando existen estos cuadros dolorosos y qué utilidad tienen y qué es lo que se hace? Probablemente ultrasonido, que más de algunos lo debe conocer, que es la típica ecografía. Por lo menos en la clínica donde yo trabajo se hace la ecografía con preparación intestinal, la hace un colega que tiene mucha experiencia. Probablemente si queremos ver focos más a distancia o quizás ver otros compromisos más distales en la resonancia nuclear magnética, desde el punto de vista digestivo, en las personas que tienen variedad de diarrea, o sea, dolor abdominal y frecuentemente diarrea, pedimos un examen de deposición, que es la calprotectina fecal, para ver inflamación de colon. Como vamos a revisar un poco más adelante, hay bastantes componentes de la dieta que pueden ser importantes y a veces la malabsorción de alimentos es relevante estudiarla. Asimismo, el perfil celíaco, y especialmente en aquellas situaciones en que hay constipación, pedimos manometría rectal, tránsito colónico y la colonoscopía, especialmente cuando hay sangrado, o queremos ver si es que hay algún componente de la endometriosis que pudiera estar invadiendo el tubo digestivo. Bueno, estos son los exámenes que se hacen desde el punto de vista de imágenes. Está la ultrasonografía ginecológica con contraste rectal, está la endosonografía rectal, la resonancia y el enema varitado. Ambas tienen sensibilidad y especificidad bastante altas, son bastante útiles. Y, por ejemplo, esta es una imagen típica de resonancia, en que aquí se ve cuando hay un implante endometrial invadiéndose el recto, y esa es una de las condiciones que explica mucho componente rectal. Entonces, por eso que es importante la endometriosis, diagnosticarla a través de resonancia. Y probablemente lo que hace la ecografía transvaginal con preparación mide cuánta profundidad tiene, y eso es útil para los ginecólogos cuando quieren programar cirugía o algún tipo de intervención de ese tipo. Nosotros solemos pedir también a veces cuando hay estreñimiento asociado a esta condición un examen que se llama tránsito colónico, en que le damos una capsulita, que son unos anillitos, y cuando hay un componente de piso pélvico y rectal, estos anillos, como en esta radiografía, se quedan todos retenidos aquí en la zona pélvica. Entonces es importante muchas veces hacer esta prueba, especialmente cuando existen los cuadros de endometriosis, existe dolor, existe dificultad para ir al baño y pese a usar laxante u otras medidas, no hay respuesta. Y si uno documenta que gran parte de estos marcadores se quedan retenidos en la pelvis, uno tiene que ir a estudiar qué está pasando con el piso pélvico, con otro examen que también lo hacemos en la clínica, que es la manometría no rectal, que es una sondita bastante delgada, como ustedes pueden ver acá, que trae unos sensores y un balón, y que nos permite evaluar cómo funciona el recto, este es el esfínter, cómo se ve, y cuando alguien trata de hacer una maniobra, y de esta misma forma uno ve que si quiere pujar, en vez de relajar el esfínter, lo aprieta. Entonces nos ayuda mucho a poder derivar a un kinesiólogo y que haga ejercicio de rehabilitación pélvica para poder ordenar este pujo, y muchas veces existen contracciones del elevador del ano, contracciones dolorosas, y eso queda especialmente después de algunas operaciones en las cuales cuando alguien intenta ir al baño queda sensible en la zona y existen maniobras evitativas para poder evacuar, y eso genera dolor y al final un círculo vicioso que si no se corta aumenta el dolor, aumenta la hinchazón, aumenta una serie de problemas. Entonces cuando hacemos un buen diagnóstico y mandamos estos exámenes que son de cierta fidelidad, nos permiten que el kinesiólogo pueda trabajar específicamente ciertas maniobras, ciertas áreas, cierta estimulación eléctrica intracavitaria, maniobras de pujo, etc. Entonces, nosotros lo solemos pedir cuando hay constipación y que no responde laxante. Existe también condiciones en que hay personas que
comen algunos alimentos y se hinchan, especialmente después de las operaciones o antes, dependiendo del momento que estemos evaluando, pero existen los test de aire expirado para lactosa, lactulosa, fructosa, en que nosotros damos un sustrato y si vemos que hay una elevación importante de los gases a través de una maquinita que ve cuando uno sopla de una cromatografía, si se elevan demasiado las concentraciones de hidrógeno y metano, entonces nosotros decimos que es malabsorbedor de un hidrato de carbono y eso nos ayuda a hacer una dieta un poquito más dirigida y específica que también ayuda bastante. Les quería mostrar estos algoritmos que nosotros usamos para diagnosticar el síndrome de intestino irritable, que muchas veces nos puede ser útil. Esto es una etapa previa a que si, por ejemplo, una persona consulta y no sabe que tiene endometriosis, a nosotros nos llega un paciente que tiene ya sea hinchazón, que tiene diarrea, estreñimiento, nosotros preguntamos una serie de cosas, vemos que no tenga signos de alarma, o sea, que no tenga sangrado, que no tenga historia familiar de cáncer, etcétera. Le pedimos los exámenes, entre la calprotectina que les había mencionado, que es un examen de deposición para saber si el colon está inflamado. Si nosotros no encontramos nada, decimos, tiene un síndrome de intestino irritable y lo tratamos de tratar. Y evaluamos de acuerdo a si le cuesta ir al baño o si tiene diarrea, lo dividimos en si es típico, si es mixto, que alterna si tiene diarrea, o que no cumple ningún criterio para todas esas condiciones. Si nos enfrentamos a una persona que tiene estreñimiento, es constipado, entonces nosotros vemos qué tan severa es la constipación, si es leve, si es moderada. Si es leve, le damos más fibra, que haga más ejercicio, le tratamos de cambiar su estilo de vida, pero si es más severo ya tenemos que usar medicamentos. Y si no responde y tiene dolor, entonces vamos a usar una serie de medicamentos que les voy a mencionar que también pueden ser útiles en la endometriosis, sobre todo si se acompaña de hinchazón. Entonces ahí tenemos opciones de usar algunos antidepresivos, algunos probióticos, antibióticos, y ahí vamos tratando de mejorar todas las condiciones. Por otro lado, cuando nos enfrentamos a las diarreas, ahí nos enfocamos mucho en la dieta. Y es muy importante evaluar si hay alguna intolerancia alimentaria, si existe algún tipo, por ejemplo, de dolor o que predomina en la diarrea. Entonces, en ese escenario, uno si tiene diarrea puede usar distintos medicamentos y si tiene dolor, volvemos ya sea algunos antidepresivos o en otro lado, si podemos usar alguna terapia de comportamiento. Por ejemplo, terapias conductuales, terapias de hipnosis, etc. Por lo tanto, el manejo integral es un manejo nutricional, actividad física, antiespasmódico, tratamiento kinésico, tratamiento antidepresivo, pregabalina y eventualmente también podemos usar algunos medicamentos que son específicamente neuromoduladores como pregabalina o gabapentina. La dieta libre de gluten ha sido muy útil, especialmente en algunos casos, y tanto así que este trabajo relativamente reciente comparó dos grupos de personas en que en el fondo veían grupo número 1, que todos eran pacientes con endometriosis, y que les daba la dieta libre de gluten más terapias hormonales, y el grupo solamente con la terapia médica. Y vieron que cuando le asociaban en la dieta libre de gluten, mejoraba significativamente los síntomas y el control era mejor. Por lo tanto, ya se está incluyendo utilizar estas dietas libres de gluten para poder mejorar toda la sintomatología. Hay un artículo que está muy reciente, que fue publicado el año pasado, en que en el fondo se hizo un análisis bastante interesante en el cual había distintos tipos de nutrientes que se ingerían y cuáles eran las comorbilidades gastrointestinales en todas las personas que tenían endometriosis. Entonces, si uno evalúa controles versus las personas que tienen endometriosis, la prevalencia de síndrome de intestino irritable es mucho más alta. O sea, por lo que yo le había mencionado, que es muy común encontrar síndrome de intestino irritable en personas con endometriosis. Ya sea que tengan un síndrome de intestino irritable y pueda coexistir con una endometriosis no diagnosticada, o en aquellas que se le diagnosticó endometriosis y que no responden bien al tratamiento es porque tienen un síndrome de intestino irritable no diagnosticado. Y hay una serie de intolerancias que uno debe considerar: intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, sorbitol, y hay muchos alimentos ricos en histamina que podrían producir crisis. Entonces es importante pensar que podría haber incluso también fenómenos alérgicos. Y desde el punto de vista digestivo, si uno compara los controles, en general fueron más constipadas, tuvieron más gases, tuvieron más acidez, más diarrea, y tuvieron en general también deposiciones más frecuentes.
Por lo tanto, este grupo planteó que habían mayor presencia de intolerancia alimentaria, especialmente a la lactosa, fructosa, sorbitol y histamina. Existe hoy en día una condición que es cada vez más prevalente en muchos grupos digestivos y por lo tanto la endometriosis no está exenta, que es la sensibilidad al gluten no celíaca. Vale decir, yo le pido a alguien un estudio de celiaquía, le pido unos marcadores, unos anticuerpos, y estos anticuerpos resultan negativos. Pero yo hago una prueba, un par de semanas, excluyo el gluten de la dieta, y cuando lo realizo, las personas mejoran significativamente sus molestias. Por lo tanto, es relevante que pudiéramos tener en cuenta que una dieta libre de gluten podría ser muy útil para mejorar toda la sintomatología. También es importante porque porque hay que monitorizar los niveles de magnesio, de vitamina B12, vitamina D, que tiene un factor antiinflamatorio bastante importante, y si uno no tiene una ingesta de frutas importante, uno debería incluso otorgar vitamina C. Entonces hay que estar atento al magnesio, la vitamina B12, vitamina D, y eventualmente otorgar vitamina C si la ingesta de frutas ricas en ácido ascórbico es baja, porque también controla mejor los síntomas, puesto que todos estos son factores antioxidantes que están muy frecuentes en la endometriosis activa. Cuando se acompaña de estreñimiento, uno en general debe usar distintos fármacos. Y si uno ve qué fármacos tenemos disponibles, sobre todo cuando a alguien le cuesta ir al baño, podemos tener fibra, que anda bastante bien, pero el problema es que hincha mucho. Ese es el problema. Cuando a alguien le agrega mucha fibra a la dieta, hay distensión. Laxantes osmóticos también producen ese problema, como la lactulosa. El polietilenglicol es uno de los fármacos más nobles y de mejor respuesta. 2,4 es el número que uno a 2,4 pacientes trata y ya obtiene síntomas beneficiosos. Y en Chile nosotros tenemos la prucaloprida, que en general es un fármaco bastante bueno, tiene algunos problemas como produce dolor, puede producir diarrea, puede producir dolor de cabeza, y uno lo deja como una última instancia en tratamientos de estreñimiento asociados, por ejemplo, a endometriosis que no responden a todas las medidas que sea dietaria, fibra y el polietilenglicol. Y obviamente si no responden es muy importante tener en cuenta que el trastorno de piso pélvico puede estar presente y ahí es relevante los estudios que le mencioné previamente, cuál es la manometría rectal y el tránsito colónico. Los kinesiólogos utilizan técnicas de masoterapia que son bastante útiles, y especialmente si hay personas que no logran tener una actividad física muy relevante, existe lo que se llama masaje colónico. Son como unas técnicas que se utiliza un masaje en la misma forma del sentido del reloj y se propulsa las reposiciones, y son masajes de 10 minutos de duración y ejercicios voluntarios abdominales, y cuando uno evalúa cómo funcionan, cómo mejora el tránsito colónico. Pareciera muy lento inicialmente y después del tratamiento deberían mejorar toda la terapia después de, incluso esto fue a los 2 semanas de observación. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros hicimos un tratamiento, un estudio, acá, en que, bueno, en base a esto que fue hecho por Satish Rao, que fue el tratamiento de biofeedback. El biofeedback es una herramienta que permite una rehabilitación pélvica y que en este caso, este fue el biofeedback de terapia estándar y que obviamente fue muy superior en tratamiento de estreñimiento, fundamentalmente en este caso. Nosotros hicimos un trabajo de biofeedback. En uno está terminando las 7 y en otro están dando las 4. En que cuando una persona quiere evacuar, no lo puede hacer porque sí, existe una contracción paradojal del piso pélvico que puede estar dada por muchas razones, pero una de ellas, la más importante, especialmente en el grupo de endometriosis, es que exista alguna condición de dolor postoperatoria y que evitativamente alguien trate de evitar ese dolor y hace una maniobra de contracción tratando de hacer un pujo y en vez de relajar, contrae. Y cuando hicimos este trabajo, nosotros evaluamos que después del tratamiento
kinésico, la frecuencia defecatoria mejoró significativamente. El EMG, un electrodo que se introduce en el recto y que mide cuán duro y cuán apretado está, logramos disminuir la intensidad de la presión. La potencia abdominal, que es muy importante, o sea, cuán pujo lograban hacer, mejoraba mucho. Inicialmente, cuando hay problemas de piso pélvico, no es infrecuente que se requiera hacer alguna maniobra para poder sacar la deposición del recto, o sea, como alguna maniobra digital, algo para poder como ayudarse, y esas maniobras se eliminaban después del tratamiento. Y lo otro que uno siente cuando van al baño, como que siempre queda algo adentro. Eso también mejora significativamente y las personas prácticamente no quedaban con ninguna sensación molestosa. Ahora, cuando nosotros ya finalmente, pese a todo el tratamiento que hemos usado, vale decir analgésico, laxante, y sigue el dolor, entonces uno ya recurre a fármacos, ya sea antidepresivos y analgésicos. Y existen 4 grupos para nosotros. Los típicos tricíclicos, que el más conocido es la amitriptilina, que ayuda mucho cuando hay dolor. Cuando la persona tiene ya, aparte de molestias digestivas, dolor, pero hay ansiedad, estado anímico malo, estamos con, por ejemplo, alguna temor de ir al baño, usamos medicamentos que son los inhibidores de recaptación de serotonina, cuál es la paroxetina, fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram. O sea, cuando hay componentes emocionales muy altos. Si el dolor es lo que predomina, el más conocido es la duloxetina, también la venlafaxina, que básicamente está muy ayudado porque tiene algún efecto sobre el dolor a través de estos receptores de noradrenalina. Tiene la ventaja que no produce el estreñimiento que sí produce en este grupo. Y existen un nuevo tipo de antidepresivos que son los tetracíclicos, que es la mirtazapina fundamentalmente, o la trazodona, que también es muy útil cuando hay mucha ansiedad y muchos trastornos alimenticios, o sea, si tienen vómitos, náuseas o han bajado mucho de peso. Entonces uno utiliza este tipo de fármacos cuando con todos los tratamientos previos no ha logrado controlar las molestias y aún así todavía existen incomodidades. Por lo tanto, si yo les pudiera resumir a mi modo de ver cuál sería el rol del gastroenterólogo en endometriosis, tiene 2 roles, bueno, varios, pero si resumiéndolo, sería que cuando nos enfrentamos a patología funcional y le damos un tratamiento estándar de acuerdo a nuestra especialidad y la persona no responde, debemos quizá diagnosticar una condición como endometriosis y no retardarla porque puede recibir un muy buen tratamiento y no seguir insistiendo en que es colon irritable, por un lado. Y por otro lado, cuando ya hay endometriosis diagnosticadas y está muy bien tratada por un equipo ginecológico y las operan, les dan tratamiento hormonal, pero siguen con molestias, es muy probable que tengan una patología funcional, ya sea un síndrome de intestino irritable, una mala absorción de alimentos, algún problema defecatorio. Entonces es importante que uno pueda hacer un diagnóstico complementario, ver si va a requerir fármacos, si va a requerir algún tipo de dieta, tratamiento kinesiológico, probiótico, antibiótico, y podría seguir hablando mucho más, pero en términos generales es poder ofrecer un tratamiento de nuestra especialidad complementario a lo que hace el ginecólogo para lograr un control de molestias mucho más efectivo. Entonces es hacer un buen diagnóstico cuando no se ha hecho, o por otro lado, tratar condiciones que no responden a un muy buen ejercicio ginecológico del tratamiento. Entonces, eso es lo No que me yo le puso ni una quería apertura esta comentar. semana, me puso el 7 Yo no sé si tienen de martes, alguna 12 a 8, pregunta, alguna a inquietud. 5, 8, 4, 12 a 8, 7 a No sé 3. si vamos a activar a todos ahí para que puedan. Voy a. Tanto han reclamado, seguro que. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna. De hecho, ahí activé el audio para algunas personas si tienen alguna inquietud o, en todo caso, esta charla como video la estamos grabando para poder después subirla y las que no pudieron presenciarla, poder, digamos, verla con tranquilidad posteriormente, si alguien no alcanzó a inscribirse o no pudo llegar o no pudo verla. No sé si tienen alguna duda. Voy a ver. Ahí activé todos los sonidos. Parece que ahí tienen alguna inquietud. ¿Yo?
Sí. Ahora sí, ahora le escucho, dígame. Hola, mira, yo tengo, bueno, endometriosis No, bueno. diagnosticada y ya me operé en una oportunidad, me hice una resección de colon. Ya, Entonces, actualmente sí tengo muchos problemas digestivos y de hecho tengo una hemorroide rectal, ya. que me la año, sí, como un año, que ya me hice una colonoscopia Mucha fuerza, tiene que hacer, tiene que hacer mucha fuerza. Y eso te le molesta mucho. entonces yo me imagino que igual me tengo que operar de esa hemorroide, sacarla, porque me he Ya, sangrado en bastantes ocasiones y además sigo con problemas. El viernes voy de 8 a 4. O sí tiene una Normal, relación el sábado 12 a 8 y 7 a 3. ya. No, no lo escuché muy bien porque parece que hubo algún Pero el otro, sábado tengo horario de la se tarde. introdujo otro sonido, no, no lo entendí muy bien. ¿Qué cosa? Ya, llegué hasta lo del hemorroide que se tenía que operar, entonces no le entendí la duda. Claro, me imagino que esto de tener una hemorroide tiene relación también con. Bueno, no está arrugado. Hay que parece que se introduce algo de... No le entendí Ah, bien. El domingo, sí, el domingo abre. no, el domingo entro a las 7. No, esta semana no tengo una sola apertura. Es que hablan otras Maybeth personas. Vega, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Maybeth Vega, gracias. Ya, Ya, entonces, ahora sí. ahora sí, a ver. Ah, Ya, bueno, lo que pasa es que ya, yo me hice una resección de colon por la endometriosis, me saqué ahí otro foco de endometriosis hace como ya 5 años, ya, más o menos. Entonces, el año pasado, en una colonoscopía que me hice, apareció una hemorroide rectal, ya. la cual obviamente tiene dolor, me incomoda y sangrado. ¿Esto tiene relación con algo de la endometriosis o es producto de mi mala digestión por la endometriosis? O sea, es muy probable que todo lo que tenga que ver con la patología hemorroidal tiene que ver, bueno, obviamente hay condiciones genéticas, hay condiciones asociadas a estreñimiento, a estrés, a mala dieta, pero no necesariamente, no con la endometriosis. La única condición que es muy rara es que hubiera una invasión del endometrio hacia el recto, pero muy distal, y eso es raro. Entonces yo creo que lo más probable es que haya un trastorno defecatorio y que de una u otra manera aumenta mucho la presión a nivel del recto y eso genera que los hemorroides, que son estos vasitos que están en la zona rectal, se dilaten más de lo que correspondan y si hay una mala técnica probablemente se erosionan, se fisuran, duelen, etcétera, producto de eso. Entonces, va a depender de si el tratamiento médico hay una buena respuesta, probablemente no es necesario operarse, pero si ya sangran, molestan demasiado, ahí los proctólogos probablemente van a decidir operarla. Pero es muy relevante que si uno se opera, todo el hábito defecatorio esté en buena condición, porque si no el hemorroide vuelve a salir y a veces es peor incluso después de operado. Entonces, no saca nada como operarse si es que no se corrige la causa ¿Y por qué? claro, porque en el fondo eso es lo más importante. Ya, porque no tiene nada que ver con que yo me haya hecho una resección de colon producto de la endometriosis. En general, si es una resección de colon va a depender de dónde sea, pero si es una resección de colon sigmoidea de haber sido o no, es la resección de colon de qué zona. Ya, Sí, sigmoide, unos claro, 25 centímetros. claro. Si hace una resección de colon, por otro lado, lo más probable es que incluso el sigmoide es una de las zonas del colon que produce más estreñimiento porque es angulado. Entonces, a veces cuando se reseca esa zona, incluso nosotros lo vemos en la enfermedad diverticular, que cuando mandamos a operar a los enfermos, cuando son necesarios la operación, quedan mejor. Por lo tanto, no tiene relación la patología hemorroidal con esa cirugía. Yo creo que sí tiene que ver con el hábito defecatorio, con la forma, con alguna condición que puede quedar incluso después de la operación, como les mencionaba en la presentación, y ahí es relevante poder documentar trastornos defecatorios, porque si no se documentan y no se tratan, una operación hemorroidal puede ser muy compleja el postoperatorio, lo puede pasar muy mal. Entonces es bueno evaluar junto con el proctólogo a través de un buen examen rectal si es que se pesquisa, si hay sospecha de que hay una dificultad evacuatoria. ¿Entiendes? O sea, eso es relevante documentarlo antes de someter a una operación, sobre todo si la génesis es probablemente un trastorno defecatorio, estreñimiento o apretarse mucho.
Sí, me queda claro. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra inquietud, duda que podamos aclarar. Doctor, Sí, ¿me escucha? Mi nombre es Carolina, mucho gusto. dígame. Te escucho. Doctor, yo hace 2 años atrás fui operada de endometriosis profunda intestinal en el 2018. ¿Ya? También tuve una resección del colon alrededor de 15 centímetros y desde ese entonces, bueno, el médico me dejó con hormona y me dejó con PEG Perfecto, el polietilenglicol. para engañar. Exactamente, pero me dijo que, bueno, si bien esto era permanente, yo podía ocupar una dieta balanceada para aprender a ir al baño nuevamente de forma correcta, incluyendo harta fibra. ¿Ya? Lo hice, me fue bastante bien, pero en la actualidad, a pesar de que yo, bueno, actualmente estoy con Sayana, Sayana es mi tratamiento ¿Ya? porque seguí con muchos dolores, mucho malestar, y cada vez que como tengo mucha flatulencia, y aún así con la fibra, si bien me ayuda a ir al baño, siempre tengo esa sensación de hinchazón. Y mi pregunta es si es normal por el tipo de operación que tuve, o sea, todos los que somos operados del colon, ¿es normal que permanentemente estemos hinchados o tendría que seguir investigando porque puede hacer que tenga endometriosis nuevamente, porque yo sé que es una enfermedad crónica? Estoy un poco desorientada en el tema gástrico de la enfermedad. Perfecto. Bueno, obviamente, para nosotros, como les mencionaba en la charla, una de las causas de la hinchazón refractaria nosotros le llamamos a que yo uso un fármaco para tratar de deshinchar y pese a intentarlo, no funciona. Obviamente, una posibilidad es que exista una reactivación de la enfermedad, que es el peor escenario, y por lo tanto, que esa reactivación genera algún fenómeno inflamatorio en que el tubo digestivo no se pueda vaciar bien. Es una opción. Si obviamente esta distensión se relaciona con el tipo de alimentación, es muy relevante ver si yo me hincho más cuando como algún tipo de determinado alimento. Porque, como les mencionaba, es muy frecuente encontrar intolerancias alimentarias en personas que tienen endometriosis. Entonces, si esta condición ocurre, uno, dentro de los alimentos que busca son los lácteos, es el trigo, y está la fructosa, ¿ya? Y algunos fructanos. La fructosa está en las frutas, en muchos vegetales, zanahorias, cebolla, ajo, etcétera, betarraga. Entonces, una alternativa sencilla es ver si cuando yo como algún tipo de alimento, cómo está mi sensación de distensión abdominal. Entonces yo debería hacer un diario y poder evaluar si es que mi distensión es mayor cuando como algún alimento específico, o por otro lado, si es que también se relaciona cuando yo no logro evacuar bien. Por lo tanto, si esta hinchazón se relaciona con algún alimento, uno tendría que ir probando con la dieta excluyente progresiva o eventualmente hacer algún examen para determinar si efectivamente existe esta condición. O por otro lado, evaluar si mi dificultad para ir al baño es muy refractaria al tratamiento con polietilenglicol, que eso es de primera línea. Entonces, evaluar si requiero otro fármaco o, por ejemplo, estudiarse con estudios manométricos o tránsito colónico, como le mencionaba, porque la distensión se debe a que produzco mucho gas o porque no soy capaz de expulsarlo y se empieza a compartimentalizar dentro del tubo digestivo. Y obviamente el peor escenario sería que se reactivara la enfermedad. Pero uno como gastro lo primero que intenta es tratar de evaluar todas estas condiciones que pueden agravar las molestias y obviamente usar tratamientos que pudieran mejorar la circulación de los gases, relajar el colon, mejorar la evacuación. Entonces, por un lado, lo primero y lo más sencillo es tratar de hacer un diario en el cual qué es lo que como cuando me siento más distendido. Y ahí intentando. Y de prueba uno debería sacar todos los lácteos, o sea, un régimen estricto sin lactosa, y 2 semanas por lo menos una dieta sin gluten. Y aparte de eso, ver si hay algún vegetal específico o alguna condición que me produce problemas. Más o menos me hace mucho sentido, doctor, porque por el problema de estreñimiento y también por efectos de Sayana, que seguí sangrando, el doctor me dijo, el ginecólogo, que podía haber un problema con el endometrio, entonces me recetó vitamina C. Perfecto. Para que se engrosara el endometrio. Así es. Y a raíz de eso, y también para ayudar a mi digestión, yo como todos los días naranja. ¿Ya? Y justamente mi hinchazón es después de la naranja, me hincho pero terriblemente, aunque me hace bien para la digestión. Claro, entonces en la naranja especialmente hay 2 tipos de naranja. Hay naranjas que son como las mandarinas, que tienen muy poca fructosa, pero las naranjas clásicas más dulces
tienen mucha fructosa. Entonces podría ser que estuviera intolerante a la fructosa. Entonces probablemente habría que buscar otra herramienta para dar vitamina C más que la naranja y probar qué pasa con la hinchazón, por ejemplo, a sacar ese alimento. Ok, O muy usar amable. kiwi, que ayuda mucho en el baño, tiene vitamina C y tiene un efecto laxante, por ejemplo. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? Doctor, como Fundación Chilena de Endometriosis, queremos agradecer por esta oportunidad para todas las pacientes, porque sí para aprender y para poder ir mejorando nuestra sintomatología, porque la endometriosis es crónica y se incluye en muchas especialidades, entonces le agradecemos por esta gran instancia. No, encantado. Y por supuesto, obviamente, a través suyo, si tienen alguna inquietud o lo que yo les pueda ayudar, feliz. Creo que hay una pregunta que me mandó por WhatsApp temprano, que era para alguien de Colombia, Sí. parece que era. Sí. Bueno, Sí. con respecto, la pregunta era si había por qué algunas personas podían tener más hemangiomas hepáticos versus en endometriosis. Bueno, la literatura específicamente no relaciona endometriosis con hemangiomas hepáticos. Lo que está descrito son endometriomas hepáticos. Los hemangiomas no es que tengan una prevalencia mayor, pero lo que sí está demostrado es que puede haber un crecimiento por factores hormonales. Entonces pudiera ser que hay hemangiomas chiquititos y que por distintas modificaciones hormonales que están sometidas a las personas con endometriosis pudieran crecer y son más diagnosticados. Yo diría que esa es la relación, pero no que en sí la endometriosis sea causante de hemangioma. Yo creo que tienen el mismo riesgo o la misma, digamos, posibilidad de tenerlos que cualquier persona, pero pudieran por estos factores hormonales crecer y ser más diagnosticados. Esa es la relación. No sé si les quedó claro. Traté de hacer lo más sencillo posible. Yo sé que es un tema a veces complejo, pero traté de explicarlo de una manera lo más dentro de lo que uno puede, tratar de aterrizarlo, pero si les quedó alguna duda, antes que termine, no sé si les quedó alguna duda, pero el concepto es que hay que ver bien la alimentación y hay que estudiar la parte de piso pélvico, sobre todo cuando hay dolor o estreñimiento, uno tiene que parar las antenas que pudiera haber algún trastorno y a veces con kinesiología o a veces con una asesoría nutricional, si es que el gastro no las ayuda lo suficiente. Todos los grupos internacionales han mostrado que un tratamiento multidisciplinario con nutricionista, kinesiólogo, bueno, y todas las especialidades que ustedes probablemente ven, que son los ginecólogos, los urólogos, probablemente cuando hay compromiso de esas vías, pero los gastro, los nutricionistas y los kinesiólogos son personas que yo creo que cada vez más los van a tener cerca, porque esta condición involucra tubo digestivo, involucra piso pélvico, involucra la forma de alimentarse. Y están apareciendo cada vez más elementos que son útiles para desinflamar el endometrio y proteger el tubo digestivo de estas condiciones. Ahí. No sé si alguna... Doctor, buenas tardes. Sí, dígame. Ana es mi nombre, soy de Córdoba, Argentina. Tengo endometriosis profunda de diagnóstico y además de tener afección en la parte de colon sigmoides, todavía no me han podido operar, en situación de pandemia menos todavía. Sí, por supuesto. Sí, pero tengo además adherencias entre lo que sería, digamos, el hígado y el diafragma. Perfecto. Lógicamente, bueno, en la respiración normal no siento dolor, pero cualquier estornudo, si tengo que bostezar o lo que sea, me da como una puntada bastante fuerte en la zona. Mi pregunta puntual es, ¿hasta qué punto se puede afectar el hígado como órgano a causa de tener las adherencias justamente en esta zona? Bueno, habitualmente la función hepática es bastante noble y desde el punto de vista para que exista un trastorno en la función hepática tendría que haber un compromiso, pero muy importante, vale decir, lo que les mencionaba, un endometrioma hepático, que es muy raro. O sea, que dentro del mismo hígado hubiera una tumoración endometriósica, está descrita, pero es raro, y que ocupara la función hepática. En su caso, por lo que usted me comenta, yo entiendo que hay algunos nódulos que están entre el hígado y el diafragma y que con ciertos procesos hormonales o ciclos se inflaman y duelen, y por eso que la respiración cuesta, porque cuando uno estira el diafragma y si hay un proceso inflamatorio, se siente tensa esa zona y no se puede expandir como corresponde.
la posibilidad de que tenga un trastorno hepático es muy rara. Yo diría que casi improbable. Pero sin embargo, yo imagino que sus médicos que la están viendo le han pedido unas pruebas hepáticas, que es lo que sería en su caso necesario, y que yo creo que debería ser casi excepcional que se alterara. Desafortunadamente, el tratamiento médico para su condición, aparte de analgésico, no le va a quitar hasta que le puedan remover esa instancia. Lo que sí es relevante es que si tiene la opción de hablar con kinesiólogo, existen respiraciones abdominales en las cuales uno puede con ciertas técnicas mejorar la forma de respirar diafragmáticamente, utilizar alguna musculatura abdominal y por lo tanto hacer que estos dolores sean menos intensos al optimizar la forma en que se respira. Pero la parte hepática, en términos generales, no debería comprometerse. Perfecto, gracias. No sé si hay alguna otra inquietud. Hola, doctor. Sí. Habla Gema Alielaf. Yo tengo endometriosis severa diagnosticada y operada. ¿Ya? Y justo hace poco tiempo yo empecé a ir al gastroenterólogo por problemas estomacales y justo me hicieron un examen de calprotectina fecal. Perfecto. El que salió positivo. Ya. Entonces, a raíz de lo que estaba escuchando en la Sí. ¿puede que tenga relación directa con la endometriosis? A ver, lo que pasa es que la calprotectina fecal, la calprotectina fecal es un examen extremadamente inespecífico. Lo que sí dice es que cuando uno tiene una calprotectina fecal positiva, uno tiene que ir a buscar una inflamación de colon. Hay calprotectinas fecales que son cualitativas y otras que son cuantitativas, o sea, algunas que ven en número, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, es la cualitativa. Y la cuantitativa es cuando aparece en número. En general, normal es menos de 50 y positivo es más de 100. Cuando uno tiene más de 500, más de 600, es más probable que tenga alguna inflamación. Ahora, a veces tejidos hemorroidales inflamados pueden darme calprotectina fecal positiva, pero a veces solamente procesos inespecíficos o a veces incluso preparaciones pueden darla. Pero sin duda que si alguien tiene una endometriosis que está muy activa, existe una posibilidad de que el tejido endometriósico pudiera haber invadido el tubo digestivo e inflamarlo. Por lo tanto, si no es factible hacer la colonoscopia, yo creo que es muy importante en ese caso, en escenario puntual, quizás hacer paralelamente una resonancia que permite evaluar si hay algún compromiso endometriósico del tubo digestivo. Pero obviamente la colonoscopia está diseñada para ir a buscar componente endometriósico del tubo digestivo, eso es así. Y la calprotectina fecal tiene mucho más rendimiento en las personas que tienen diarrea. Si es estreñida, tiene muy poco valor. O sea, la calprotectina uno la usa en personas que tienen diarrea, especialmente diarreas con sangre, o diarreas con sangre intermitente, o simplemente diarrea, y uno quiere saber si el colon está inflamado. La calprotectina marca inflamación de la mucosa del colon. Es una opción, y si no es factible hacer la colonoscopia, uno debería hacer alguna imagen para poder ver si alguna zona endometriósica toma contacto íntimo con el tubo digestivo, como les mostré en la imagen de la resonancia. ¿Bien? Ok, muchas gracias. Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta. No sé si estamos ya casi en el tiempo. No, de repente se va a cortar, porque usted sabe que Zoom de repente la corta, pero... Sí, estamos... sí. Así que, bueno, yo espero haber podido responder algunas dudas que tengan y haber aclarado, pero más que todo es motivar a que aquellas personas que tengan esta condición y no sientan el alivio completo después de haber sido vistas por su ginecólogo, sepan que los gastros podemos dar algún tipo de ayuda o podemos complementar la terapia, porque si bien es cierto, muchas veces no se va a lograr el alivio completo, a veces el objetivo es lograr la mejor calidad de vida posible e intentar con paso a paso ir quitando esas molestias que a veces son tan incómodas, y a lo mejor un peldaño nos hace que nos sintamos mejor y podamos tener una forma más integral de enfrentar. Entonces, probablemente con las herramientas que nosotros tenemos, podemos
participar en que sobrellevar mejor esta condición. Esa es la visión que yo tengo, por lo menos, y que tenemos en el grupo que trabajamos varios profesionales de distintas áreas. Sí. Así que, bueno, ha sido, yo creo, un placer, y que cualquier inquietud, bueno, a través suyo, a través de la Sí, presidenta, que pueden escribir a través de FUCHEN para la Sí. inquietud. Exacto, ¿ya? Así que un placer, y yo creo que si hay otra necesidad de reunión, usted me avisa y la podemos hacer. Ok, muchas ¿Ya? gracias, doctor. Ya, Un pues, abrazo. muy bien, cuídense. Buenas noches a todos, gracias. Muchas gracias.